Bueno, en este vídeo vamos a contestar a Bere Bariónica, que nos pregunta por qué unas partículas decaen más rápido que otras. Entonces, la velocidad a la que decae una partícula depende principalmente de dos cosas: de las masas de las partículas involucradas en la desintegración, tanto la masa de la partícula inicial como la masa de las partículas finales, y de las interacciones. Entonces, vamos por partes. Primero vamos a ver las masas. De alguna forma es intuitivo pensar que una partícula de una masa determinada no puede decaer a partículas que sean más pesadas que ella. Entonces, esto nos impone una condición en las masas de las partículas involucradas en la desintegración que nos dice que la suma de las masas de las partículas finales no puede ser mayor que la masa de la partícula inicial. Entonces, sabiendo esto, otra cosa que tenemos que saber con respecto a las masas es que una partícula, cuanto más masiva es, en general, más rápido tiende a decaer, porque las partículas más ligeras suponen estados más estables. Entonces, como la naturaleza es perezosa, es un poco vaga, siempre quiere ir al estado de mínima energía, al estado más estable, y esto supone decaer a partículas más ligeras. Lo podemos entender también como si tuviéramos una pelotita en lo alto de una rampa. Esta pelotita cae para llegar al estado más estable. Pues aquí sucede lo mismo. Entonces, ya controlando lo de las masas, tenemos que fijarnos en las interacciones, porque las interacciones son lo que nos da las reglas del juego. Nos dice qué partículas se abran entre sí. Y hay veces que, aunque en una desintegración se pueda cumplir esta condición, las interacciones no permiten que esa desintegración se cumpla. Además de esto, las interacciones, que aquí tenemos las tres fundamentales que conocemos hoy en día, a través de las cuales las partículas pueden desintegrarse, no tienen todas la misma intensidad, y esto se puede ver directamente en sus nombres. La interacción fuerte ocurre mucho más intensamente, es mucho más fuerte que la interacción débil, por ejemplo. Entonces, una partícula que se desintegra a través de la interacción fuerte lo va a hacer con mucha más intensidad y por lo tanto la desintegración va a ser más rápida que una que lo hace a través de la interacción débil. Entonces, esto está muy bien, pero vamos a ver un par de ejemplos para entenderlo un poco mejor. Entonces, como ya hemos dicho, las desintegraciones dependen de masas y de interacciones. Vale, pues vamos a comparar primero dos partículas de masa parecida, pero que se desintegran a través de interacciones distintas. Entonces, como ejemplos podemos tomar estas dos, el mesón Rho y el muón. Tienen las dos una masa más o menos parecida, pero se desintegran a través de interacciones distintas. El Rho a través de la fuerte y el muón a través de la débil. Entonces, si vemos cuánto tardan de media en desintegrarse estas partículas, vemos que la que sufre interacción fuerte se desintegra en 10 a la menos 24 segundos, muy rápido, porque esto quiere decir 0,23 ceros y un 1 al final, mientras que la que tiene lugar a través de la interacción débil se desintegra más o menos en 10 a la menos 6 segundos. Se desintegra mucho más lentamente. Si vamos al otro opuesto y vemos un ejemplo de dos partículas que se desintegran a través de la misma interacción pero tienen distinta masa, podemos coger como ejemplo el electrón, que se desintegra o se desintegraría a través de la interacción débil porque no sufre la interacción fuerte y por lo tanto podemos compararlo con el muón. Pero ¿qué pasa? Que el muón es mucho más pesado que el electrón. El electrón es muy ligero. Entonces no tiene partículas más ligeras a las que pueda desintegrarse siguiendo las reglas del juego que nos dan las interacciones y por lo tanto es estable. Entonces aquí vemos un poco el juego entre las masas y las interacciones y la dependencia en ellas de la velocidad de desintegración. Y luego tenemos un caso peculiar que es el del protón, porque el protón tiene una masa relativamente grande y sufre la interacción fuerte. Entonces en principio podríamos pensar que se va a desintegrar relativamente rápido. Y sin embargo es estable, porque todo lo que vemos, toda la materia, incluso nosotros mismos, estamos hechos de protones. Entonces si fuéramos inestables, pues estaría la cosa bastante chunga. ¿Qué es lo que pasa? Que otra vez tenemos que mirar las reglas del juego, pero esta vez de una forma un poco más sutil, porque el protón es peculiar. Es la partícula más ligera que está formada por un número impar de quarks. Entonces esto la hace que sea estable. ¿Qué pasa? Que hay teorías que incluso postulan la desintegración del protón y que hay que hacer truquillos con ellas o un poco de encaje de bolillos para explicar que toda la materia que vemos sea estable. Estas teorías son un tema puntero en la física de hoy en día y si os interesan a saber más también sobre la estabilidad del protón, pues podéis hacer más preguntas para nuevos vídeos.